Levante la mano las mamitas. Quiero bendecir a cada una de ustedes. Madre es la que Dios usó para traer a la vida a ese niño. Amén. Ahí están conectadas Rosa, Carmen, Ana. Quiero bendecirlas a ustedes también que son madres. Así que ustedes se unen a este grupo hermoso de mujeres que son parte de esta congregación. Amén. Vamos a la palabra de hoy. Hoy quiero titular el mensaje, lo difícil de ser madre. Repita conmigo, lo difícil de ser madre. Quiero leer primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 27 al 28. Pablo nos va a dar un consejo a los que están casados y a los que están solteros. Pablo dice, me parece que los que están casados no deben separarse y que si están solteros no deben casarse. No porque sea malo, él lo va a explicar ahorita. Estamos viviendo momentos ¿qué? Difíciles. Por eso creo que es mejor que cada uno se quede como está. Sin embargo, quien se casa no comete ningún pecado. Y si una mujer soltera se casa, tampoco peca. Pero los casados van a tener problemas y me gustaría evitárselos. Diga conmigo, los casados van a tener problemas, pero me gustaría evitárselos. Mira, nos está diciendo el apóstol Pablo que el matrimonio es complicado, que el convivir con alguien es complicado. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque vas a convivir con una persona que es extraña para ti. Una mujer y un hombre son completamente opuestos. Entonces, ese hombre y esa mujer van a querer tener hijos. Y aún se va a complicar más la cosa. ¿Por qué? Porque hay una complicación económica. Hay una complicación de entendimiento. No se entienden porque es que el hombre y la mujer son dos cosas diferentes. La mujer es opuesta al hombre. Por eso el diablo, que es experto en engañar, le sale con el cuento a las mujeres que otra mujer la entiende más y terminan creyendo que están enamoradas de la otra mujer porque es que somos tan iguales. Claro, son tan iguales porque son mujeres. Lo mismo pasa con los hombres. Los hombres dirán, lo que pasa es que fulanito me entiende más que mi mujer. Es que fulanito me entiende más que una mujer. Ese fulanito terminas enamorándote falsamente porque cree que es tu media naranja porque se entiende. Si tú le dices a un hombre, vamos a patear y salen contentos los dos. Vamos a jugar PlayStation, los dos van a jugar PlayStation. Pero le dices eso a la mujer y ni lo uno ni lo otro. Entonces, dice Pablo, eso es complicado. Diga conmigo, complicado. Por eso tal vez tú hoy eres madre, pero no vives con la persona con que te hizo el hijo. No vives con el padre de tus hijos. Otros tal vez tienen la bendición de vivir todavía con los padres, con el padre de los hijos, pero es realmente, a veces están juntos, pero pareciera que no le importaras. Yo sé que hay mujeres que se sienten como que, oye, parece que no le importo. Y fuera de eso, muchas mujeres piensan, es que no le importo ni a mis hijos. Yo quiero predicar hoy acerca de María, la madre de Jesús. Creo que va a ser un buen ejemplo para mostrar lo que sufre una madre, todo lo que tiene que vivir una madre, porque Pablo nos advierte y dice, oye, si estás soltero y si es posible, evítate el problema de vivir con alguien, evítate el problema de enredarte con una mujer, embarazarla, porque complica tu vida. Pero no es pecado si lo haces, no es pecado si te vas a vivir con alguien, formalizan un hogar, se casan, no, eso no es pecado. Pero te ahorras un montón de problemas. Pero vamos a predicarle a los que ya están en el problema, a los que ya han pasado por el problema. Entonces, dice la palabra que María le habló Dios a través de un ángel y le dice que va a quedar embarazada. Oye, qué bendición tan grande sería para María quedar embarazada de Dios. Que el hijo que iba a esperar era el hijo de Dios. Pero qué choque tan bárbaro. Cuando por un lado hay felicidad y por el otro lado hay lo que más le duele a una mujer, que es el rechazo.
Lo primero que hizo José cuando se enteró fue rechazar a María. Yo hoy quiero hablarle a las madres que han sido rechazadas. Mira, hubo rechazo. José dice que estaba empacando maletas para irse, porque dijo, me pusieron los cuernos. Entonces María sufre rechazo como cualquier mujer. Es que el rechazo es parte de la vida, dijo Jesús. Jesús decía que es inevitable que seas rechazado. Es inevitable que te ofendan. Siempre va a pasar. La palabra ofensa en griego es escandalón. Viene de escándalo. Diga conmigo, de escándalo. ¿Por qué? Porque es que siempre que hay una ofensa hay un escándalo. Tal vez te ofenden sin un escándalo, pero la persona que es ofendida hace el escándalo. ¿Correcto? O tal vez el que te ofende es el que hace el escándalo. Pero ese es un escándalo inevitable. Diga conmigo, inevitable. Tal vez se quedan callados, no hubo escándalo, pero espera que pasen unos meses y se una uno con otro, termina habiendo un escándalo, un problema, un lío, a causa de esa ofensa, de ese rechazo. Entonces, la palabra me indica que María, la madre de Jesús, fue rechazada por su pareja, fue rechazada por ese hombre. Le tocó a Dios aparecérsele a José, para que José cambiara de parecer. Oye, ¿qué mujer no sintió rechazo? ¿Qué mujer no ha sentido que, porque una mujer madre necesita el apoyo de esa persona, de ese hombre que te ayuda, que supuestamente te hizo el hijo para que ayudaras en todo, incluyendo la crianza? La crianza es una responsabilidad de los dos. Generalmente la sociedad se lo ha achacado a la mujer, pero es algo que tiene que ver con los dos. La Biblia me enseña que María tuvo que salir huyendo, tuvieron que dejar la casa. ¿Por qué? Porque llegó la noticia a través de un ángel a José. Le dijo, mira José, van a matar al niño, necesito que te vayas de Belén y huyas hacia Egipto, un continente diferente, un país diferente, una cultura diferente. Yo no sé cuántas madres les ha tocado con sus hijos irse a otra ciudad, a otro pueblo, a otro lugar, cambiar lo que estabas acostumbrada, cambiarlo. ¿Por qué? Porque necesitas tal vez una fuente de empleo, necesitas tal vez algo mejor para tus hijos y terminas cambiándote. Eso también lo vivió María. María sabe qué es vivir en otra sociedad. Mira, somos tan distintos que muchas veces ni los mismos de la región se entienden. Sí, uno se va a Cartagena y es otra cosa diferente a Barranquilla. Oye, uno va aquí mismito al interior del país y son costumbres completamente diferentes. Los de aquí se tiran con los de allá con los de acá. Y ¿sabes? Eso incomoda cuando se traslada de un lugar a otro. Entonces, eso lo vivió María. Es que a veces el ser madre no solamente es la felicidad, sino todo lo que trae esa felicidad, que muchas veces esa rosa tiene más espinas que pétalos. Amén. Te pregunto, ¿cuántas veces te has con esa flor llamada relación que tienes una persona y unos hijos? ¿Cuántas veces te has agradado con los pétalos? Pero ¿cuántas veces te has pullado con las espinas? Estoy hablando a aquellas mujeres que dicen, la vida me ha dado golpes. Para uno tener una flor es necesario que tenga espinas. Y la vida tiene espinas. Los hijos son las espinas. Mira, muchas veces tu pareja es la espina. ¿Cuántos dolores de cabeza le ha dado a una madre un hijo? Las mamás se preocupan. Desde pequeños se preocupan. Cuando son bebés se preocupan. Están pendientes. Sabe que cuando son bebés puede haber la muerte prematura por causa de cómo duermen. Estos están pendientes de trasnochar con él, con el tetero.
Es algo que es una espina, porque aunque hay felicidad, porque la flor es felicidad, ¿sabe? Hay cansancio, hay estrés. Muchas veces te enfermas. ¿Cuántas veces te enfermaste a causa de los problemas que habían en casa? Porque la mujer termina canalizando todos los problemas. Los hombres nos aislamos de los problemas. Los hombres vivimos, el máximo problema es el económico. Es como el que más nos afecta. Los demás problemas los desconectamos, como que se los dejamos a alguien más, como que nos hacemos los que no son con nosotros. Pero la mujer no puede. La mujer fue creada como madre para poder estar ahí pendiente de todo y de todos. ¿Cuántas mujeres dicen amén a eso? Mira, María tuvo a Jesús. Jesús fue creciendo. ¿Y a qué madre no se le perdió el hijo? ¿Qué mamá no tuvo un susto porque no encontraba a su hijo? Llámese pequeño o llámese adolescente, porque se pierden ya, no porque se extraviaron, sino porque lo hicieron a propósito. Mira, a María se le perdió el hijo por más de un día. La Biblia dice que estuvieron en Jerusalén, ellos vivían en Nazaret, viajaron a Jerusalén y ahí estaba todo el país en la fiesta de Pascua. Entonces dice la Biblia que Jesús se quedó en el templo hablando de la Biblia y la gente que estaba alrededor de Jesús estaba maravillado. Dice que empezó a hablar con la gente, con los doctores de la ley, con los doctores de la Biblia, la gente que sabía palabra y quedaban asombrados con este niño. Entonces empezó la caravana vuelta a Jerusalén y yo creo que María le preguntó a Elizabeth: Elizabeth, mi hijo no está allá con Juan. Oye, no, prima, no he visto a Juan. Está aquí, pero yo no he visto a Jesús. Juan, ven acá. Juan tenía más o menos la misma edad de Jesús. Oye, Juan, ¿viste a Jesús? No, tía, desde que estuvimos allá en el templo no he vuelto a ver a Jesús. Y me imagino el desespero de María preguntándole al uno y al otro: Jesús, Jesús, Jesús. Y nadie le daba respuesta. Hasta que María y José dijeron: bueno, que la caravana siga, pero nosotros nos devolvemos. Y se devuelven María y José hacia Jerusalén. Y cuando encuentran a Jesús, usted sabe que el alivio de una madre es: a alguno le da un pellizco, el otro un coscorrón, a alguno un regaño. Pero es la forma como de desahogarse. Dice que lo cogió y le dijo: oye, mira, estaba desesperada. Y Jesús le contesta de una manera sarcástica, pero real. Le dice: en los asuntos de mi padre ando. No eran los asuntos de José, sino los asuntos de Dios. Yo me imagino que eso le daría más piedra a María, pero también a la vez dice la Biblia que meditaba en ello, pensaba en ello, porque ella sabía que era hijo de Dios, pero eso no evitaba que tuviera susto porque su hijo no aparecía. ¿Cuántas madres han verdaderamente llorado, desesperado, porque al hijo le está pasando algo? En medio de estar lejos, porque a veces los hijos están lejos, crecen, se alejan, pero una madre siempre está preocupada, siempre está al pendiente. ¿Cuántas mujeres dicen amén a eso? María tuvo que pasar eso. Mira, María tuvo que pasar por la muerte de su esposo a temprana edad. Más o menos se cree por la historia, no por la Biblia, que José cuando se casó con María tenía 40 años y María 16. Esa más o menos es la idea que se cree, porque era la costumbre de esa época que una persona ya por encima de los 30 años, ¿sí? Pidiera a una mujer que estuviera en la adolescencia para esperar que creciera, o tal vez en su niñez para esperar que creciera, ¿sí? La pedía en matrimonio. Hay un compromiso. La Biblia dice que había un compromiso entre María y José, pero ellos no habían tenido nada, estaban esperando el tiempo. Pero el tiempo se adelantó porque Jesús tomó a María, el Espíritu Santo tomó a María y la dejó embarazada. Entonces es cuando José se une, dice que el ángel le dice a José: mira, José, necesito que estés pendiente de María, pero no puedes tener relaciones con ella hasta que ella no hasta que el niño no nazca, ¿correcto? Entonces esa fue la orden del ángel.
y José lo llevó a cabo. Qué bueno tener a José, pero si Jesús tenía 30 años cuando empezó su ministerio público y María tenía 16 cuando tuvo a José, para ser exagerados, porque cuando Jesús empezó a predicar, ya José había muerto. No se sabe si murió cuando María tenía 30, cuando tenía 35, pero vamos a hacer al límite. Jesús empieza a predicar a los 30, quiere decir que María tenía 46. Entonces ya a los 46 años ya José no estaba. Temprana edad para quedar viuda, para quedar sin la persona que estaba ahí ayudándola. Porque mujeres, malo o bien, peleas. Porque escúchame, cuando el hombre se va, tú descansas. Pero cuando lleva mucho tiempo afuera, dice, me hace falta. Porque a pesar de todo, se necesitan. A pesar de todo, se hacen compañía. ¿Saben? María empezó a vivir como madre esa etapa en donde no tenía al marido ahí. Donde no tenía... Oye, mira, yo creo que muchas veces aburren las peleas, pero a veces hacen falta las peleas. Porque cuando ya no tienes con quién pelear, te hace falta con el que no tienes para pelear. ¿Estamos o no estamos? Amén. Y María tuvo que vivir vivir eso. Tuvo que vivir esa situación. No tener a ese hombre, ¿sí?, a su único hombre, a la única persona que había estado con ella desde adolescente, 16 años, y estuvo ahí, pero ahora no lo tenía. Era su sostén económico. Era tal vez esa persona que estaba ahí cuando ella lo necesitaba. Era la persona que estuvo ahí cuando nació Jesús en el pesebre. Era la persona que se preocupó por ella, pero que también peleó con ella. Entonces ya no estaba. Es una etapa de la vida. Muchas veces esa etapa puede ser antes o después, porque hay personas que tuvieron el hijo, pero el hombre se fue inmediatamente, ya sea porque murió o porque se fue. No importa la situación, cómo haya sido. Lo que te digo es, María tuvo que pasar ese momento de vivir y de criar hijos, porque no era solo Jesús. Tenía hermanos. Jesús tenía hermanos y hermanas. Y no te comas el cuento que eran hermanos espirituales. Eran hermanos de sangre. Otros dicen que son hijos de José. No, si eran hijos de José, pero con María, obviamente. ¿Sí? Entonces eran medios hermanos de Jesús. Y ella tenía que vivir eso, de criar, sacar los hijos adelante. Obviamente Jesús era el mayor, pero había menores, había niñas, y había que sacar sin el que los hizo, o sin esa persona que te va a ayudar, porque a veces esa persona no es el padre biológico, pero es el padre que está ahí ayudando, cuidando a ese niño. Y también le digo a las personas que dicen, no, es que yo no pude ser mamá, pero criaste. Es que criar no es parir, criar es estar ahí. A veces una abuela termina siendo más madre de ese joven o de esa jovencita que la misma madre. Yo no sé a cuántos aquí los crió la abuela o tal vez la tía. Y tú ves a esa abuela o esa tía como tu mamá, porque siempre estuvo ahí, porque siempre, ¿sabes? Esa termina siendo tu mamá. Y tú te terminas convirtiendo en madre, porque siempre hay una persona que te ve. Tal vez tú dices, pero es que yo no soy, pero te ve como mamá. Y esa persona que la ven como mamá recibe el amor de mamá y termina dando amor de mamá. De pronto habrá alguien aquí. Y yo quiero también decirte que María sufrió la muerte no solamente del marido, sino la muerte de su hijo a los 33 años. Oye, morir a los 33 para una madre, yo creo que la ley de la vida, uno dice, uno quiere morir primero que los hijos. Todo el mundo quiere morir primero que los hijos. Pero ella, ver morir a su hijo a los 33 años, súmele 16 años de ella, ¿cuánto tenía ella? 33 más 16 da 49. 49 años. Tal vez aquí habrá más de uno con esa edad casi. Y ver morir a su hijo. Yo no sé cuántas madres vieron morir a sus hijos. A uno o a dos. En la Biblia vemos a una mujer llamada Noemí, que significa dulzura. Y dice la Biblia que se alejó de la presencia de Dios, se fue de Belén, que significa casa de pan,
Belén, donde nació Jesús. Dice que se fue a una ciudad moabita, es decir, donde vivían sin Dios, vivían con otras costumbres. Y dice que allí murieron sus hijos y murió su marido. Imagínate para esta mujer morir su hijo, morir su otro hijo y morir su marido. Dice que esta mujer dijo, ya no me llamen más, le decía a la gente, no me llamen más Noemí, porque en su idioma era dulzura. Yo no quiero ser más dulzura, llámenme Mara, que significa amargada. Y la gente empezó a decirle Mara, amargura, porque esta mujer se volvió amargada. Escúchame, es que hay mujeres que han padecido, hay mujeres que han pasado por situaciones muy difíciles. Pero quiero hablarte de esta mujer amargada por un momento. Esta mujer que la vida la llevó a vivir una amargura, porque salió con hijos y salió con marido, y ya después del tiempo no tenía ni lo uno ni lo otro. Llegaba el día de la madre y para ella era un día que no quisiera que llegase. Llegaba la fecha de un cumpleaños y quisiera que no llegase esa fecha, porque no iba a tener ese ser querido. De pronto hay personas así como Noemí, que terminan como ella diciendo, no, yo no quiero ser dulce, yo soy amargada, a mí la vida me ha dado duro. Pero esta mujer, sin hijos, apareció el amor de una nuera, raro, pero fue una nuera quien le dio ese amor de hija, ese amor de madre, lo sentía Noemí por Ruth. Ahí eso está en el libro de Ruth. Y Ruth era una mujer que veía a Noemí como su mamá, la trató como su mamá. Y un día le dice, mira Noemí, tú me hablabas cuando yo recién casada con tu hijo, tú me hablabas maravillas de tu Dios. Tú me hablabas de milagros, de bendiciones, que Dios los prosperaba, los bendecía, los sanaba, los liberaba. Pero al pasar el tiempo, vino la muerte de mi marido, tu hijo, de mi cuñado, tu hijo, y de mi suegro. Y resulta que tú te fuiste alejando y dejaste de hablar de ese Dios. ¿Por qué no volvemos a la casa de Dios? ¿Por qué no volvemos a ese lugar de donde salimos? Y resulta que Noemí se queda pensando, le dice, bueno, pero es que somos de dos culturas diferentes. Tú eres moabita, yo podría regresar. ¿Por qué no te quedas tú? Mira, es más, tú eres joven, cásate, le dijo. Búscate un buen marido y te casas. Y ella le dijo, no, yo voy donde tú vas. Porque a mí no se me olvidan las palabras tan bellas que tú hablabas de ese Dios poderoso. Yo quiero conocer ese Dios poderoso. Yo quiero ir donde está ese Dios poderoso. Y esta mujer levantó el ánimo de esta mujer. Y esta mujer dice, me devuelvo para Belén, para la casa de pan. Y se devolvió para Belén y su vida cambió. Escúchame, no aparecieron los hijos ni otro marido, pero apareció el amor de Dios. No apareció, escúchame, no revivieron los hijos, no revivió el marido, pero apareció el consuelo del Espíritu Santo. Esta mujer vivió una vejez tranquila, contenta, porque estaba bajo la presencia de Dios. Y quiero hablarle a aquellas mujeres que hoy me dicen, no, yo no tengo por qué celebrar el Día de la Madre, me trae malos momentos, malos recuerdos, me trae angustia. Yo te digo, cuando tú estás en el Señor, acércate a Él y Él te dará consuelo. Noemí, que se decía ser amargada, donde ella nació como una dulzura y los padres al verla dijeron, te vas a llamar dulzura. Y las cosas, los golpes de la vida la transformaron. Hoy quiero que tú hagas lo de Noemí. Vuelve a la presencia de Dios, corre a la presencia de Dios para que Dios termine quitándote ese peso, esa rabia, esa falta de perdón en tu corazón, para que vuelvas a apreciar a esas personas que tal vez hoy ya no están, pero son tus hijos, o esa persona que tal vez ya no está, pero fue el padre de tus hijos. Yo quiero que tú le pidas perdón al Señor por haberte de pronto alejado de Él en cierta manera, porque tienes rabia en tu corazón, porque tienes rabia porque obviamente han pasado cosas tan duras. Cualquier mujer quisiera tener un príncipe azul a su lado, que el príncipe azul tuviera castillo, carro y también dinero. Pero muchas veces, si está el príncipe azul, no tiene ni carro, ni casa, ni dinero.
Y si está el príncipe azul, no llega ni a sapo. Pero te digo algo. Cuando tú tienes el consuelo y el amor de Dios, tú vas a ver al sapo como el príncipe. Tú vas a ver a tus hijos como las princesas, como los reyes. Porque lo que te falta es ese amor de Dios. Noemí volvió a sonreír. Noemí volvió a alegrarse. Noemí volvió a saltar de alegría. Porque el Dios Todopoderoso transformó su corazón. Madres, no sé cuál será tu circunstancia, pero algo te digo. Dios puede cambiar ese corazón en un corazón de gozo y alegría. Amén. María lloró frente a la cruz. María veía a su hijo, un hijo bueno, un hijo que en cierto momento tuvo que rechazarla, porque las madres reciben rechazo de los hijos. Un día dice que María fue con los hermanos de Jesús, que eran más pequeños, fueron al templo, no a congregarse como ustedes, sino se pararon en la puerta, buscaron un servidor y le dijeron, vaya, llámeme a Jesús, dígale que su madre y sus hermanos lo están buscando. Y estaban ahí en la puerta y Jesús estaba sentado así como ustedes. Y dice que Jesús se levanta delante de la congregación y le dice dirigiéndose al servidor que viene a traer la noticia y mirando hacia afuera donde estaba su madre, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Sino todos aquellos que escuchan la palabra de Dios. Ese día Jesús tuvo que ser duro con su madre porque necesitaba que ella reaccionara y se diera cuenta que era más importante estar aquí que estar allá. Que era más importante estar aquí que estar cuidando la casa. Y sabe, pero María como madre sintió el rechazo. Imagínate un rechazo en público. Me dejó en vergüenza mi hijo. Jesús me avergonzó delante de la iglesia. Me voy con cabizbaja, tal vez llorando se fue de ese lugar. ¿Sabes? María vivió todo lo que tal vez tú viviste. Pero María hoy es un ejemplo. Un ejemplo. No es la madre de Dios, fue la madre de Jesús en la tierra. Pero es un ejemplo para nosotros. Fue la escogida y hoy tú eres la escogida. Tú eres esa madre escogida donde Dios te dice, quiero bendecirte. Quiero darte el amor que tal vez las circunstancias no ha permitido que te den. Tal vez te voy a dar el consuelo que necesitas. Te voy a dar lo que tú necesitas, el abrazo que necesitas. Tal vez no hay un hijo que hoy te felicite, pero hay un Dios que se acordó de ti, mamá. Amén. Bounce.